en el marco de algo que se ha anunciado, un evento que es considerado histórico, un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo que llevó 25 años de negociaciones y que recién se está concretando y se anunció hoy. De todos modos, cuando tuvo que hablar, el presidente Javier Milei puso en duda la efectividad de este acuerdo en el que tanto el Mercosur como la Unión Europea ponen expectativas, ¿no?, en un momento del escenario mundial bastante complejo. Vamos a hablar con Aimee Aminahuel, politóloga, analista, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Aimee? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcos, y a todo el equipo, ¿cómo están? Muy bien, muy gracias por atendernos, Aimee. Bueno, ¿cómo ves esto? Primero, ¿qué gravitación tiene tanto política, geopolítica como comercial el acuerdo que se ha anunciado entre el Mercosur, un bloque que tiene sus problemas, y la Unión Europea, que también tiene los propios, ¿no? Bueno, si uno piensa por allí en el largo plazo, ¿no? Lo que ha costado llegar a este acuerdo de libre comercio, los últimos 20 años de la discusión de Mercosur con la Unión Europea han estado basados en esto, en particular por un concepto que a mí me gusta nombrar y que aquí luego nos vamos a referir al discurso de Javier Milei, que es la heterogeneidad productiva, ¿no? Cuando hablamos de heterogeneidad, hablamos de diferencias que hay en los bloques, pero particularmente cuando uno ve Mercosur, ve que es un bloque internamente mucho más heterogéneo de lo que es la Unión Europea. En términos productivos, de las cosas que producimos, somos mucho más diversos, pero también de las desigualdades de nuestras estructuras productivas. Mientras que Unión Europea se ha consolidado a lo largo de muchos años y además tiene instituciones y burocracias internamente a nivel Unión Europea mucho más consolidados que lo que es el Mercosur. Por lo tanto, la verdad que haber llegado a un acuerdo después de tantos años implica o significa de alguna manera cierta madurez, ¿no?, de nuestro bloque regional. Por ello también se hicieron presentes en esta cumbre número 65 altos comisionados, altos representantes de la Unión Europea, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también, bueno, por supuesto, todos los representantes latinoamericanos que integran Mercosur. En el caso de nuestro presidente Javier Milei, él llegó acompañado de su hermana Karina Milei y fue recibido por el presidente Lacalle Pou, que, bueno, está ya finalizando también su mandato, ¿no? Ujú. Entonces, en términos de gravitación económica y geopolítica es significativo, por supuesto, y que creo que tiene que ver en gran medida con poder llegar a un acuerdo en torno a esas diferencias o heterogeneidades productivas. Y en ese sentido, bueno, ustedes habrán visto por allí el discurso de nuestro presidente, Javier Milei, muy crítico, como ha mantenido, digamos, una línea crítica en general a nivel internacional, en torno a los bloques regionales, a los organismos internacionales. En eso yo no veo mucha distancia o diferencia con sus alocuciones en otros organismos, ¿no? Digo, ONU, y en ese sentido me parece también que mantiene un poco una línea, ¿no? Una línea en el tiempo de tratar de cuestionar en gran medida todo lo que impliquen o signifiquen acuerdos internacionales. Algo he dicho yo todo este tiempo y lo vuelvo a insistir por allí sobre este eje, un poco a destiempo, ¿no? Un poco desfasado en el tiempo, esta propuesta, ¿no?, aislacionista, capitalista de libre mercado, pero en términos aislacionistas que planteó Milei durante su discurso y que viene planteando durante su gobierno, pero bueno, en fin y al cabo inició su alocución diciendo cuál es el problema que está teniendo hoy este Mercosur, es que no significa otra cosa que una traba para el desarrollo de Argentina y de las naciones libres, y abogó por acuerdos o tratados de libre comercio, ¿no? Algo muy propio del siglo pasado y que de hecho América Latina le ha dicho que no en reiteradas oportunidades, hizo hincapié en esa cumbre del 2005, en donde los presidentes latinoamericanos de aquel momento le dijeron que no a la propuesta estadounidense de un tratado de libre comercio con la región. Bueno, lo ha Y que anunciado Milei, ¿no? Ha uh anunciado -huh. la intención de que Argentina firme un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la gestión Trump. Hace unos días hablábamos con Carlos Ejero, que él nos decía que esa propuesta es incompatible con la existencia misma del Mercosur, ¿no? Que Argentina, si profundiza esa postura, lo que va a estar haciendo en los hechos es romper el Mercosur. Exactamente, sí, totalmente, en términos normativos, en términos de acuerdos a nivel de Mercosur, y después en términos estrictamente económicos, tiene que ver en gran medida con estas dificultades o las heterogeneidades productivas, ¿no?, que tienen que ver con las desigualdades. Es un eje que hay que discutir porque vos no podés sentarte en igualdad de condiciones con un hegemón o con un... Nosotros cuando hablamos de hegemón hablamos de un país que es gravitante en la geoeconomía a nivel mundial, en igualdad de condiciones, si vos tenés tu estructura productiva mucho más endeble, si no tenés tus instituciones consolidadas,
Por eso, en general, este tipo de acuerdos se tienden a hacer de manera regional, a nivel bloque, ¿no? Y por eso también costó tanto el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque la Unión Europea tiene instituciones mucho más consolidadas, tiene una moneda unificada, y tiene una burocracia a nivel Unión Europea que está a nivel institución mucho más cuidado. Y nosotros todavía estamos avanzando, incluso en acuerdos regionales, en torno a normativas específicas, que hubieron momentos de la historia latinoamericana en donde se trató de consolidar el Mercosur a nivel instituciones. Yo digo siempre el periodo 2010-2015 fue un periodo bastante interesante. Sin embargo, siempre se ha visto interrumpido porque cada determinada cantidad de tiempo, tiene que ver también con los cambios de gobiernos en Latinoamérica, se cambia también en la dirección o en la vocación de la integración regional. Pero si vos me preguntas a mí a nivel geopolítico, en general, la mayoría de los países hoy, para poder negociar cuestiones de envergadura, incluso geopolítica, Argentina, en el caso de Malvinas, por ejemplo, se tiene que hacer a nivel de bloques regionales. Y es lo que se hace en el sistema mundo hoy, ¿no? Por eso digo que por allí el discurso del presidente diciendo que la única manera de defender las naciones es con tratados de libre comercio, con que Argentina, dicho muy chabacanamente, se corte sola, ¿no? Para hacer acuerdos comerciales, es algo que ha quedado un poco en el tiempo. Hoy el sistema mundo se mueve a nivel de bloques regionales. Bueno, y que cuestionó Milei el proteccionismo y dijo que implicó un atraso para la región. Y que si vos me preguntás a mí, incluso a nivel de proteccionismo, ¿no? Del Mercosur, por allí lo único que se podría llegar a cuestionar o que se tendría que ver es la discusión de los aranceles, pero el Mercosur, si vos lo comparás con otros bloques regionales, es mucho menos proteccionista, de hecho, de lo que plantea el presidente. Me parece que lo que hay allí, o lo que opera un poco más, por ahí una cuestión más de análisis político, es que el discurso de Javier Milei no está hecho, no está edificado, no está armado, así como sus intervenciones en la ONU, para el escenario internacional. Su discurso está armado, está planificado, está dicho para que se reproduzca en la escena nacional y siga sosteniendo una especie de núcleo duro que es al que él convoca con este discurso de, bueno, en el mundo están los países socialistas, intervencionistas, y estamos nosotros los que abogamos por la libertad. Ese discurso que no cala a nivel internacional, porque la complejidad del sistema mundo es otra, él lo hace en realidad, me parece, no para el concierto de naciones, no para que lo escuchen los demás mandatarios, sino para seguir consolidando un núcleo duro ideológico a nivel interno. Me parece que esa es la clave del análisis, porque uno ve una constante, casi que diría que hay momentos en que si uno toma el discurso de sus intervenciones en la ONU, en organismos internacionales, y toma esta última, hay partes que son muy similares, ¿no? Me parece que tiene que ver con una agenda más doméstica de la política. Aimé, hablando de la agenda doméstica, Milei está a punto de cumplir un año en el poder, en el gobierno. ¿Cómo lo analizás políticamente? Uno tiene la impresión de que llega con una fortaleza política mayor de la que podría haberse esperado al principio por las condiciones en las que surgió, pero además por el ajuste que llevó adelante, ¿no? Es un gobierno que lleva un año de un ajuste muy fuerte, de una recesión profunda y que aún así encara por lo menos la recta hacia el 2025 con una perspectiva bastante alentadora en términos electorales, por lo menos hasta hoy. Sí, sí, yo creo, coincido en que cuando uno analiza las encuestas, y digo que es un promedio de las encuestas, no es mala la imagen para el nivel del ajuste, ¿no? Digo, hace poco teníamos una medida muy antipopular, que fue el quitarle los medicamentos a los adultos mayores, a los jubilados, bueno, una medida muy antipopular que tal vez otro gobierno no lo sorteaba de esa manera a nivel mediático. Pero me parece que hay dos claves de esta buena imagen positiva que sostiene todavía el gobierno. Una es cómo se ha edificado la estructura comunicacional. ¿En qué sentido? Vos cuando ves las encuestas, la mayoría de las personas sostienen que están peor ahora de lo que estaban hace un año atrás. La mayoría de las personas lo Sí. reconocen en todas las encuestas. Ahora, el eje de la cuestión está a qué argumentan ese malestar. Entonces el gobierno no se detiene en discutir el presente. El presente es un presente que cuando uno mira los indicadores en relación a hace un año atrás, más allá del índice de inflación, pero ves otros indicadores como el poder de compra, son peores. Ahora, el gobierno no se detiene a discutir el presente. Lo que hace es discutir el pasado, ahí está la disputa del gobierno, discute los por qué, el pasado, y además propone una propuesta de esperanza, de alternativa a futuro. Entonces, en este juego entre el pasado y el futuro, es que yo creo que se viene sosteniendo muy bien a nivel comunicación. Yo siempre digo que es un gobierno que es impecable en ese sentido, porque me parece que construye muy bien el relato para su electorado, pero también en general para la mayoría de los argentinos. Entonces, cuando uno observa después también en las encuestas las perspectivas a futuro de la ciudadanía, las perspectivas son todavía esperanzadoras para la gente. Es decir, se cree que el argumento central de este gobierno, que este ajuste que se está realizando, es para luego un porvenir mejor.
Ese es el argumento o el relato del gobierno, ¿no? Claro. Claramente después uno va a ver qué es lo que sucede o lo que no sucede. A mi criterio no podría suceder necesariamente algo bueno, sobre todo cuando uno ve que hay sectores que les es muy costoso el equilibrio fiscal y hay otros sectores que no les está haciendo costoso el equilibrio fiscal. Bueno, ¿no? Aimee, una de las cuestiones tal vez de una de las principales falencias que está teniendo la oposición, si la unificamos, ¿no? Tiene muchas divisiones, pero si decimos la oposición en general, una de las falencias que está teniendo es su incapacidad de construir una idea de futuro, ¿no? O Sí, un discurso de futuro, por lo menos. Totalmente. Yo creo que un problema muy claro que tienen las oposiciones en general es tener una agenda propia. Es decir, generalmente lo que yo vengo viendo es que las oposiciones están discutiendo en los marcos argumentativos y analíticos del gobierno. Entonces el gobierno dice, bueno, tenemos que hacer este recorte porque los medicamentos generan déficit fiscal y la oposición le discute el déficit fiscal y en realidad lo que tiene que hacer una oposición es correrse de los marcos analíticos y propositivos del gobierno. Es decir, bueno, vos querés quitar medicamentos, yo lo que voy a hacer es un proyecto de ley que trate de universalizar el acceso gratuito a medicamentos genéricos, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Que generalmente si vos tenés un espacio de construcción política, que es las cámaras legislativas, es desde ese lugar desde donde hay que construir agenda propia, que se corra de los marcos analíticos de la realidad y de la propuesta del gobierno. Lo que hace muy bien el gobierno es ir siempre adelante, ¿no? Adelante en la propuesta comunicacional y las propuestas de gobierno. Tiene una agenda legislativa bastante agitada, lo que ha sido todo este año, ha sido una discusión. Y después, bueno, un eje que me parece fundamental también, que es el problema que han mantenido las oposiciones, pero principalmente me parece que la Unión Cívica Radical es la no unificación del bloque. Cuando uno ve el bloque de Unión por la Patria, salvo 3, 4 excepciones, en general ha votado al unísono. Pero cuando uno ve la Unión Cívica Radical, ve algo que se reitera en la historia de la Unión Cívica Radical, y con la década del 50, del 60, esta división muy marcada entre radicales más liberales y radicales tal vez más proteccionistas. Esa división del radicalismo la ha llevado a ser uno de los principales aliados, ¿no?, del gobierno, por supuesto con algunos votos peronistas que también han otorgado gobernabilidad. Bien, Aimee, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto. No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Aimee Aminahuel, politóloga, analista, bueno, por un lado, hablando de lo que significa este acuerdo de libre comercio que se ha anunciado después de 25 años de negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, pero además, en medio de ese contexto, habló el presidente Milei, que asume la presidencia pro tempore del Mercosur, con un discurso que fue muy en contra de ese eje de tratados entre bloques. Lo que postuló Milei es que el proteccionismo y ese acuerdo de libre comercio con el bloque de la Unión Europea en realidad significa un atraso y que lo que debe hacerse en su reemplazo son acuerdos bilaterales, como lo que está planteando el presidente de la Nación, de un acuerdo directo con Estados Unidos. Eso, en caso de concretarse, en el caso de que cuando asuma Donald Trump haya un acuerdo directo entre Argentina y Estados Unidos, muchos analistas plantean que es intrínsecamente incompatible con la existencia del Mercosur, que lo que hace es romper el Mercosur porque está planteando directamente un marco normativo y comercial que atenta contra precisamente la legislación interna del Mercosur. Es decir, a nivel regional también está generándose mucho movimiento porque las definiciones de cada uno de los gobiernos impactan, por supuesto, en la vida interna del bloque. Vamos a una breve pausa, enseguida volvemos.